Vamos con la sexta mesa, lleva por título Procesamiento, visualización de datos. Está previsto que acabe a las 5, 5 y 10, que haya poquito, que ya sé que las pilas ya se van agotando, aunque lo bueno de estar aquí hoy es que nos estamos librando de la borrasca esta aquí, que no está pasando nada. Para nosotros, vamos, nos dicen que hay 30 grados fuera y nos lo creemos, ¿eh? Así que algo bueno tiene que tener estar aquí este día en Mieres. Enseguida presento, cuando pase un poco el ruido, presento a los ponentes, ¿vale? 6, vale, y modelo. Bueno, modera la mesa Beatriz Remeseiro, directora de Área de Digitalización de la Universidad de Oviedo, y participan como ponentes o panelistas José Barranquero, director técnico de Trilogic, Isaac Pérez, CDO de Kudostec, José Crespo, CTO, Dirección Técnica de Imageris, Chus García, director de Economía del Dato del CETIC, Centro Tecnológico, a quien vimos hace poco, ¿verdad, Chus? Nos vemos, hace 15 días volvimos a vernos en Gijón. Y Yolanda, sí, casi todas las semanas tenemos que estar, estamos al lío, ¿verdad? Y Yolanda López, subdirectora de Infraestructuras y Servicios Técnicos del SESPA. Todos bienvenidos, muchas gracias por participar. La mesa está prevista que acabe a las 5, pero puede irse un poquito más, 5, 5 y 10, y con eso ya terminamos, ¿vale? Muchas gracias, Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a agradecer muy brevemente a la organización por haberme invitado a mí en representación del área de digitalización de la universidad, y agradecer también a los ponentes que estén participando hoy en esta jornada a estas horas, aunque con el tiempo que está fuera, pues creo que estamos mejor aquí hablando de datos, ¿vale? Para comenzar este panel, y teniendo en cuenta que además es un poco el cierre de la jornada de hoy, me gustaría hacer un brevísimo repaso a lo que se ha hablado a lo largo del día. Arrancó la jornada hablando de construcción y operación de data centers. El diseño de estos data centers es clave para garantizar el éxito que después se hará de los datos que en él se almacenan. Posteriormente, tanto los usuarios del data center de propósito más general como el Gobierno del Principado de Asturias nos han presentado también su visión. Se ha hablado de ciberseguridad, que juega un papel clave también en los data centers, y ahora pues este último panel que ya poco más tengo que aportar, ¿no? Y esto parece que nos conduce un poco de manera natural a este último panel de procesamiento y visualización de datos, ¿vale? Si bien los datos por sí solos son valiosos, es el procesamiento de ellos lo que les da sentido, y la visualización la que en muchos casos nos permite interpretarlos y tomar decisiones informadas. En un mundo lleno de información, nuestra capacidad de transformar esos datos en conocimiento es clave para el éxito de cualquier transformación digital, tanto en el sector público como en el privado. Entonces, bueno, la mesa esta de este último panel la hemos planteado un poquito más ágil, en el sentido de que las preguntas no van a estar dirigidas, aunque alguna por el tema sí que irá un poco, y la idea es que, bueno, que contestéis abiertamente cada uno de vosotros. Quizás las respuestas deberían de ser un poco más breves para ajustarnos al tiempo, ¿vale? Y vamos a empezar por lo que tengo por aquí previsto. La estrategia de datos de la Unión Europea menciona la creación de los espacios de datos compartidos como una oportunidad para fomentar la innovación y la competitividad. Entonces, bueno, me gustaría saber si consideráis que estos espacios compartidos son realmente una oportunidad para desarrollar de manera efectiva y eficiente el procesamiento de datos en sectores claves como la industria, como la salud, o en general en sectores en los que vosotros desarrolléis vuestra actividad. Yo si queréis empiezo. Pues venga. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos por compartir esta mesa, es un verdadero placer. Y gracias a vosotros por quedaros aquí, aunque en realidad no podéis marcharos porque ahí fuera una dana no sé qué, o sea que básicamente nos quedáis porque tenéis miedo. Bueno, decíamos oportunidad y el tema de espacios de datos. A ver, espero que sí, que realmente tengamos una oportunidad. Y cuando hablamos de espacios de datos, permitirme que lo hable efectivamente en el rango europeo, porque ha sido Europa la que ha determinado que esto es un tema grupal, es un tema para toda Europa, porque básicamente sabéis que Europa, la competitividad que tiene en tema tecnológico a nivel mundial, pues bueno, es cuestionable, ¿vale? Necesitamos mejorar, como dicen los niños en la escuela. Y por lo tanto, bueno, pues Europa se ha puesto las pilas y ha empezado a hacer una estrategia de cómo poder mejorar. Y básicamente estructura en muchísimos diferentes segmentos y sectores, pero en el tema tecnológico ha tomado protagonismo esto que llaman los espacios de datos, que son al final la forma en la que Europa pretende crear un espacio común de datos europeo
Recordaréis el espacio este de comercio europeo que se creó, que dio lugar al euro. Bueno, pues esto es lo mismo, pero para los datos. Y básicamente porque sabemos que nos jugamos mucho en esta economía del dato y Europa necesita estar en esto. Por lo tanto, es lógico que la estrategia nos lleve ahí. Y en el campo este de los espacios de datos, que al final hay que decir que no es una parte solo tecnológica, estamos hablando de cosas más complejas. Es una tecnología, pero también es modelos de gobernanza, también estamos hablando de temas relacionados con lo organizativo y con la parte legal, que sabéis que en Europa nos hemos dado desde siempre ese diferencial con respecto a otros. Ya sé que a veces nos quejamos de ello, es decir, porque a veces parece que puede coartar, pero bueno, es así y punto. Es decir, esto es lo que hace Europa y, por lo tanto, estos espacios han venido, espero, para quedarse y para conseguir que tengamos ese diferencial respecto a otros que ya lo tienen, ¿vale? Esto tiene una relación clarísima con el tema de los data centers, porque es verdad que todos estos espacios de datos, bueno, van a tener y tienen, digamos, un cómputo, una gestión que es para lo que son, de datos importante. Comentabas, Beatriz, si van a dar mejoras en salud, si van a dar mejoras en industria. Sí, porque además cuando se han creado sectoriales, es decir, son verticales, y se han creado en salud, en transporte, en industria, en turismo, en financiero, en energía. Bueno, creo que inicialmente se generaron 9 sectores, después pasamos a otros 13, en el que se sumó el de turismo, en el que España tiene un tema, como sabéis, muy, muy relevante y además tiene protagonismo España en ese espacio de datos. Y básicamente esperemos, es decir, eso lo dice el director Caro de Economía del Dato de CETIC, esperemos, pero no por CETIC ni por Asturias ni por España, sino porque Europa pueda alcanzar unos niveles en el que podamos estar jugando de tú a tú con los grandes actores, ¿vale? Desafíos a cabo, desafíos, tenemos muchos. Es decir, con esto, como digo, estamos jugando con grandes actores, los países que ya y las compañías que ya sabéis. Por lo tanto, Europa efectivamente ha creado esto a la europea y necesitamos que esto lo siga toda Europa. Es decir, que esto se trabaje desde los diferentes niveles, ¿vale? A nivel europeo, a nivel país, a nivel regional, y que además se hagan los diferentes verticales. Por lo tanto, bueno, desafíos desde hacer una plataforma que sea capaz de gestionar esto, que ya se está haciendo. No sé si habéis oído hablar de Simple o Simple, no sé cómo es. Esa es la plataforma o el middleware, como decimos, europeo para poder dar soporte a los espacios de datos, que por cierto estará en estos data centers, ¿vale? Gaia X como la gran iniciativa de industria para poder gobernar a todos estos anillos. Bueno, yo creo que, insisto, espero que esto nos salga y nos salga bien, porque nos saldrá bien a todos, ¿vale? Así que, adelante. Voy. ¿Se me oye? Sí, vale. Pues un poco contestando a tu pregunta, yo creo que no es una oportunidad, o sea, no podemos tomarla al día de hoy, no podemos tomarla como una oportunidad, sino como un reto al que todos nos tenemos que sumar. Y te cuento un poco la experiencia desde el ámbito de salud. Bueno, nosotros llevamos una experiencia en los últimos 5 años en cuanto a la gestión y el espacio de datos, bueno, con el tema de la pandemia, el tema del COVID. Bueno, nosotros nos hemos visto involucrados a mover una cantidad ingente de datos diarios, y no solamente diarios en el que teníamos que comunicar los datos al Ministerio diariamente, sino online, es decir, prácticamente cada 20 o media hora hemos tenido que estar comunicando datos. A la hora de comunicarlos nos hemos encontrado con una realidad, bueno, que es probablemente la que todos tenemos en todos nuestros sistemas. Una cantidad ingente de sistemas, una cantidad ingente de datos, en los cuales a la hora de ser interoperables no teníamos las suficientes herramientas para hacer esa interoperabilidad y para poder llevarlos. Entonces, por lo tanto, por eso te digo que no es una oportunidad, sino es un reto y es algo que tenemos que implementar. ¿Qué es lo que nos va, desde el punto de vista de sanidad y para nosotros, qué entendemos que nos va a dar o por qué queremos apostar por ello? Porque, bueno, algo en concreto y claro, ¿no? Es decir, si nosotros somos capaces de crear un espacio de datos en el cual centralizamos todos los datos de cada ciudadano o de cada paciente que tenemos en el ámbito sanitario, la realidad es que vamos a poder lograr dar una actuación sanitaria mucho más integral y mucho más avanzada.
vamos a poder innovar y estar en ámbito competencial, vamos a poder ser capaces de poder compartir estos datos de forma segura, no solamente entre nosotros, en el ámbito asistencial, sino bueno, con las empresas y con las startups del sector sanitario. Es decir, si nosotros somos capaces de crearlo y poder establecer un sistema seguro, anonimizado, y que bajo unos protocolos de ciberseguridad para poder compartirlos, es decir, yo creo que todos vamos aquí, todos ganamos. Eso es como decís vosotros, es un win-win, ¿vale? De cara a nosotros y de cara a los gestores sanitarios vamos a ser capaces de poder tomar decisiones basadas en datos, ¿vale? Es decir, al día de hoy, esto que nos va a permitir decisiones más informadas, poder diseñar intervenciones preventivas y poder gestionar los recursos de una forma adecuada, ¿vale? Hasta aquí las posibilidades y los logros, pero bueno, lo que sí es importante, y un poco lo que comentabas tú, son los desafíos. Es decir, para poder hacer esto, es decir, no solamente por crear un espacio de datos vamos a llegar a esto y vamos a lograr el éxito, sino que tenemos que afrontar una serie de desafíos que son importantísimos. Lo señalabas, la seguridad y la privacidad. En el ámbito sanitario manejamos datos sensibles, datos con una protección muy importante. Tenemos que ser capaces de compartir estos datos de una manera anónima y con unos niveles de ciberseguridad y con unos protocolos robustos. Debemos evitar filtraciones, debemos evitar vulneraciones de la privacidad. Debemos de hacer lo que señalabas tú también, el cumplimiento de la normativa europea. Es decir, como tú decías, la normativa europea nos va a obligar a cambiar nuestras normativas porque hay estrictos controles de cómo se recolectan esos datos, cómo se procesan y cómo se comparten, ¿vale? Y luego hay una parte muy importante que ahí os toca a todos vosotros, que es la fragmentación tecnológica. Hoy en día tenemos diversidad de sistemas, diversidad de plataformas. Si queremos llegar a una integración efectiva de esos datos, ¿cómo se va a realizar esa integración o esa interoperabilidad técnica? Tenemos mucho que hablar de eso porque al final podremos tener cada comunidad autónoma un espacio de datos de salud, pero de cara a poder interoperar entre nosotros, las plataformas y los sistemas también tienen que ser capaces de lograr esa interoperabilidad técnica, ¿vale? Entonces, bueno, por finalizar, yo creo que sí estamos ante una oportunidad, pero tenemos que cubrir estos desafíos. Vale, gracias. Bueno, yo aquí añadiría quizás la necesidad de disponer de esos datos compartidos y de un gran volumen de datos porque son indispensables para entrenar al final los algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan a día de hoy. Ahí podríamos hablar de aprendizaje federado y alguna otra cosa que quizás dejamos un poco para el final. Bueno, hablando un poco del tema de la salud, que creo que ya nos has comentado bastante, no sé si el resto quiere comentar algo, tenéis experiencia con datos clínicos y un poco el papel que jugarán las técnicas de visualización de datos en esta parte de análisis de datos clínicos, en la mejora de las aproximaciones que trabajan con pacientes, medicina personalizada, o no sé si alguien más quiere aportar algo. En mi caso no aplicaría el sector sanitario, así que no sé si tú, Yolanda, o... Yo, si queréis, os puedo comentar. A ver, hemos trabajado bueno, de hecho, Trilogic es una empresa que tiene bastante actividad en el sector sanitario y, de hecho, últimamente cada vez estamos involucrando más la parte de inteligencia artificial. Lo han comentado previamente. Al final, los datos clínicos tienen un hándicap mucho mayor que otros datos porque son datos muy sensibles. Entonces, bueno, juegan un papel importante. Pues lo has mencionado tú ahora, el tema de la privacidad y luego, en algún momento del panel, supongo que hablaremos algo de aprendizaje federado. Por lo que preguntabais antes de los espacios de datos. A ver, un espacio de datos, por ejemplo, en el sector sanitario, va a depender mucho de qué datos puedan salir del hospital, porque muchas veces nos enfrentamos a proyectos de salud en los que tenemos que desplegar todo in situ. No podemos sacar nada de allí porque hay unas políticas muy estrictas. Entonces, estos centros de datos y estos espacios de datos, que al final lo que buscan es que puedan convivir datos de diferentes actores y sacar conocimiento de todos ellos, van a cambiar no solo a nivel técnico, sino culturalmente y legislativamente va a haber que regularlo. O sea, ¿cómo puedo hacer para que mi hospital saque datos? Tengo que cambiar algo en el hospital, no es simplemente que exista tecnología para ello. Entonces, el gran hándicap que tenemos es ese. Y, bueno, como curiosidad, o sea, existen muchas formas de compartir datos sin necesidad de tener acceso al dato en crudo, más allá de las técnicas de anonimización y demás. O sea,
Esto que hablábamos de aprendizaje federado, una de las técnicas básicas que estamos aplicando ahora mismo y que incluso está en fase de investigación algunas, es que podamos cifrar los datos y podamos realizar operaciones matemáticas sobre datos cifrados, de tal manera que nadie tiene acceso al dato. Entonces, es uno de los habilitadores que creo que pueden hacer que perdamos el miedo a compartir los datos, que veamos que al compartir datos entre, por ejemplo, empresas industriales, pues podemos sacar un beneficio de aprender de los errores de otros sin tener que volver a cometerlos y que como región seamos más competitivos. Muy bien, el win-win un poco que comentaba antes Yolanda. Bueno, ahora me gustaría hablar de data centers locales frente a los servicios en la nube, que salió un poco el tema en el panel anterior, porque ofrecen diferentes ventajas y retos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que me comentarais un poco ventajas específicas de los data centers locales en términos de escalabilidad, rendimiento y latencia, cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, y quizás tú quieras aportar algo del tema de las imágenes, pero bueno, en cualquier tipo de datos, los demás podéis comentar. Hola, buenas. ¿No se escucha? Sí. Vale. Lo primero de todo, agradeceros la invitación a... No sé si se oye. Ahora, sí. La invitación a esta ponencia. Yo vengo como una startup, ¿vale? Que llevamos año y medio trabajando con grandes volúmenes de datos. Entonces, la experiencia que tenemos son trabajando en la nube, en la cual la inmediatez que necesitamos para los datos se ve en el día a día, ¿no? De todos nosotros, siempre por WhatsApp o cualquier otro tipo de tecnología, necesitamos los datos para allá. En el caso de Imageris, que procesamos imágenes de satélite, os cuento, hace 4 años, por ejemplo, no disponías de una imagen de satélite, salvo que hablaras con el comercial del proveedor de datos. A día de hoy, mediante una API, tú puedes pedir esas imágenes. Entonces, nosotros lo que hacemos es una aplicación para usuarios no técnicos, que tú de forma sencilla, en una plataforma, seas capaz de, sin saber de imágenes ni saber de inteligencia artificial, obtener diferentes resultados. Puede ser monitorización de obras, puede ser detección de paneles solares en edificios, bueno, tenemos varias casuísticas. Entonces quería hacer énfasis en esa necesidad del dato ya, o sea, instantáneo. Entonces, en el caso de los data centers, es muy importante el tema de la latencia, el tema del procesamiento. Nosotros procesamos grandes volúmenes que usamos servidores en la nube porque te dan ese autoescalado, ese crecimiento de forma automática, ¿no? Pero son muy caros. Realmente la nube, si te vas a un sistemas en la nube, son muy caros. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad de poder, no solo organismos públicos, sino también privados, poder potenciar ese uso de este tipo de herramientas, ¿no? Tanto que tengan GPUs, que tengan CPUs, bueno, podríamos hablar de muchas características concretas de estos servidores, pero bueno, básicamente que puedan proveer de datos más o menos en tiempo real. Es un poco... Buenas, espero que me oigáis bien. Vale, ahí. Está apagado a lo mejor. Ahora. No. ¿Ahora? Vale, es que no veo la luz porque la tengo encima, perdonad. Vale, hay 2 puntos que relacionan también con la primera pregunta, que es la parte de espacios comunes de datos, sobre todo si lo llevamos al ámbito industrial, ¿vale? Todo lo que pueda ser un dato público, que cumpla todas estas restricciones que hemos marcado, de anonimizado, de seguridad, de permisividad de este dato, todas estas reglas de ciberseguridad son correctas, pero en el ámbito industrial la gente es muy recelosa a la hora de compartir sus datos. O sea, sigue existiendo todavía la duda de si poner el correo en la nube, para que nos hagamos una cuestión encima de la mesa, ¿no? Entonces, sí es cierto que las ventajas que nos pueden aportar este tipo de tecnologías, este tipo de espacios comunes a la hora de poder preparar sistemas y modelos predictivos que nos ayuden a mejorar la disponibilidad de las instalaciones, sería muy importante, pues, bueno, poder convencer a las industrias de que esos datos, igual que la administración pública lo hace, con datos tan críticos que todo el mundo sabemos el nivel de criticidad de un dato sanitario, pues puede tener en el ámbito industrial. El poder acercar los CPDs a la parte más local puede hacer que ciertas industrias vean el dato como más cercano, empezando, pues como decían en la mesa anterior, por clouds privados, pero que en un momento determinado vean la posibilidad de cómo compartir esos datos de forma anonimizada, no hacia su producto concreto, pero sí hacia su proceso, para poder ayudar en la mejora o en la posibilidad de que otras empresas, otras startups puedan crear modelos de mejora de rendimiento, de mejora de calidad de un proceso o de mejora de funcionamiento de una máquina. Hay otro problema que está relacionado también con la latencia, que comentábamos antes, diferentes soluciones. Cuando hablamos de datos industriales,
y no hablamos de datos de comercio, sino de datos de proceso, son información en tiempo real, que son muchas veces mucha información que se genera en espacios inferiores a un segundo y que tenemos que ser capaces de subirlo a la nube. Aparecen las soluciones Edge que comentábamos antes, en la mesa anterior, que bueno, pues soluciones que recogen esos datos y los van subiendo poco a poco como pueden. Pues si todo este tipo de comunicaciones, todo este tipo de soluciones se pueden resolver, sí facilitaría que muchas empresas que no pueden optar a este tipo de tecnologías dispongan de cierta infraestructura para poder remontar estos datos y luego además en este tipo de infraestructuras, igual que en el caso de visión artificial, se pueden escalar diferentes modelos de machine learning, de inteligencia artificial, que pueden ayudar a crear modelos de comportamiento para el funcionamiento previsto de unas máquinas o modelos de previsión. Y yo creo que esto podría ser una de las grandes ventajas de disponer de CPDs locales que puedan ir animando a diferentes tipologías de empresas industriales a sumarse a estas iniciativas. Hasta ahí, un momento. No sé si alguien más quiere añadir algo. ¿Seguimos? Solo una cosita, Perfecto. porque parece que Isaac y yo lo hubiésemos preparado, porque me lo ha dejado votando y yo voy a rematar. Vale. Eso que plantea él, efectivamente, es decir, cuando se ha estado trabajando toda la parte de qué es necesario para dotar un espacio de datos, una de las cosas que nos dimos muy rápidamente cuenta es que toda esa explotación de datos entre multiactores, es decir, en una línea, por ejemplo, una cadena de valor asociada a un sectorial, solo ocurre cuando las empresas que están ahí tienen confianza. Es decir, si no, no va a ocurrir, y además tenemos experiencias anteriores con el Open Data, en el que Open Data sabréis que no existe a nivel privado, y no fue porque no se estableciera, sino simplemente porque la gente no confió. Entonces, una de las palabras que más aparece en toda la bibliografía de los espacios de datos es el famoso trust. Es la confianza que tienen que tener las empresas sobre su gestión de datos. Y tanto en la parte fabril como en la parte de salud, pero todos al final van a tener esas cuestiones. Y ya digo que una de las cosas que viene de serie en estos espacios de datos es que los datos están tan cerca de quien los genera como que no se centralizan. Es decir, hablar de un data lake en espacios de datos es casi apócrifo, ¿vale? Es decir, los datos están en los nodos que los generan, justamente para tratar de dar seguridad a los participantes del espacio de datos para que digan, vale, tengo los datos. Y a veces ahí se producen, pues, en lo que llamamos nosotros incluso tecnologías como el cómputo al dato, en el que, como Mahoma y la montaña, no viajan los datos a donde está el cómputo, sino que el cómputo va donde está el dato, con el tema este del Federated Learning y otras disciplinas, en el que somos capaces de que lo que entreguemos no sean datos, sino ya procesos, ¿vale?, para evitar esa falta de confianza. Bueno, pues seguimos. Comentaba al principio que si los datos son muy valiosos, pues que lo clave realmente es el procesamiento que hagamos de ellos, de esos datos, y en último término, la toma de decisiones que el análisis de los mismos nos permita, ¿no? Y esto va a depender fundamentalmente de la calidad de los datos, ¿no? Entonces, no sé si me podéis hablar un poco de técnicas avanzadas de visualización que nos permitan detectar qué datos son relevantes y cuál es el impacto de estos datos en la toma de decisiones. ¿Se oye? Sí. Vale, más que... Bueno, a ver, el tema de la visualización de datos tiene tela. O sea, podríamos hablar mucho de la visualización de datos. De hecho, como seres humanos, es un hecho que somos muy buenos detectando patrones. Entonces, si tú encuentras una buena visualización del dato, muchas veces encuentras incluso una solución a un problema antes de abordar el problema. La visualización de datos es importante a muchos niveles. Desde la parte inicial del proyecto, en la que normalmente se habla de la exploración de los datos, de ver qué potencial tienen los datos, para qué me pueden servir, hacer una especie de pilotaje, hasta cómo comunico unos resultados, ¿no? Y muchas veces esa comunicación va por la visualización. Hablábamos de la calidad del dato. Evaluar la calidad del dato con la visualización, bueno, podría llegar a ser posible. Yo casi le daría una vuelta, y parte, por ejemplo, de lo que estamos trabajando es en sistemas de defensa, digamos, para la inteligencia artificial. Tenemos varios proyectos de este tipo, y en concreto uno que se centra en el análisis de sesgos, o sea, que no haya sesgos, por ejemplo, demográficos, de raza, de sexo, o sea, el poder identificar cuando un dataset no está bastantemente equilibrado, digamos. Y luego también hay técnicas para detectar cuándo se está envenenando el dato, o sea, cuando, por ejemplo, hablamos de espacios de datos, donde hay varios nodos, donde los datos están en diferentes nodos. A través de aprendizaje federado podemos entrenar modelos parciales y agregarlos de forma anónima en un nodo central, pero si hay un actor que está envenenando de alguna manera el modelo, tienes que ser capaz de detectarlo. Entonces ya existen técnicas también para eso, pero no suelen ser técnicas de visualización, suelen ser algoritmos más avanzados que
están ahora mismo en fase de investigación, realmente. O sea, todo lo que tiene que ver con, no sé si se ha oído hablar de ataques adversarios, ¿no? Ahora está muy de moda toda la IA generativa, los deepfakes y un montón de cosas, pues está cambiando un poco el paradigma y por eso tiene tanta importancia la parte de ciberseguridad, ¿no? Y ahí es donde nosotros, por lo menos como empresa, estamos intentando aunar ambas cosas. ¿Cómo puedo usar la IA para resolver problemas de ciberseguridad y cómo puedo aplicar la ciberseguridad a la inteligencia artificial para que los modelos sean seguros y sean, no sé cómo decirlo en español, pero bueno, que tengan equidad, ¿no? Que no discriminen a nadie. Entonces, bueno, es un poco mi punto de vista. Yo es que soy más de procesamiento que visualización y no quería quedarme solo en la primera parte, pero efectivamente hay una parte muy importante de procesamiento de los datos que se centra en lo que decías. Si queréis continuar por ahí, perfecto. Si queréis aportar algo de visualización, también. Lo complemento, ¿vale? Evidentemente hay una parte bastante importante en lo que es la parte de procesado, que nos va a dejar la parte previa para poder trabajar con la información, pero sí hay técnicas de visualización para tratar de, digamos, democratizar esa información que tenemos y que el usuario final, el tecnólogo, el que conoce la máquina, no el que conoce la tecnología, no el que conoce tanto el dato, no el que conoce tanto el algoritmo que corre por detrás, pueda analizar esa información reduciéndola de complejidad. Normalmente todos estos modelos, si lo llevamos al caso de industria, no tenemos tanto el problema de la equicidad del sesgo que pueda intervenir en el proceso, sino son datos propios del proceso, pues cómo buscar que de una forma sencilla el usuario pueda ver cómo se comporta esa información, pero en dos dimensiones, que al final es lo que podemos representar en un aspecto gráfico y la gente pueda entender. Entonces, existen ya diferentes técnicas de visualización y de enfoque de soluciones. Por ejemplo, en el caso de salud he visto también algún caso, pues eso, con patrones genéticos, ver cierto tipo de enfermedades, cómo se agrupan, ¿no? En función de qué personas tienen un patrón genético, han tenido un tipo de enfermedades, pues las nubes de puntos se movilizan hacia una zona, lo cual permite pues, a usuarios que no son, digamos, del ámbito de IT, poder manejar esa información y poder tomar ciertas conclusiones sobre ese comportamiento. Entonces, hay una parte de visualización que, digamos, pondría en valor el conocimiento del usuario, del conocimiento del proceso, de la tecnología de la máquina, no de nuestras tecnologías de información, y yo creo que ayudaría bastante en este mundo y en esta parte de explotación del dato. Que favorecerán quizás a los usuarios finales, en este caso especialistas de la salud, a que confiaran un poco en los resultados de ese procesamiento de los datos. Eso es. ¿no? O en el proceso industrial, a saber las causas que pueden originar una desviación o un fallo en el proceso industrial. No sé si por alusiones al sector sanitario quieres añadir algo más o... Solamente ahora, ¿no? Sí. Solamente señalar que en nuestro caso, es decir, bueno, cuando estamos hablando de nuestros usuarios son, bueno, usuarios totalmente legos en la materia, vamos, en la utilización de las herramientas, solamente son meramente usuarios y en esa parte la visualización de los datos y la visualización y el planteamiento para ellos es vital, ¿no? Es decir, realmente juega una parte muy, muy importante para nosotros. De hecho, una de las cuestiones que queremos cambiar dentro del servicio de salud es la visualización de los datos sanitarios, es decir, hoy en día los tenemos fragmentados o compartimentados en los distintos sistemas. Entonces, bueno, uno de los proyectos que estamos implementando ahora es establecer un visor 360 del paciente, es decir, que todos los datos, independientemente del sistema en el cual se hayan generado, aparezcan en un visor para que de una manera holística, lo tenía que decir porque si no, no estoy en un ámbito, si no hablo de la visión holística, se puede ver una visión, es decir, independiente de dónde haya salido, de primaria, de especializada, de psiquiatría, de laboratorio, es decir, de cualquier ámbito que haya salido el dato, es decir, si es el dato, digamos, tiene un nexo común que es el mismo paciente, van a salir todos o van a estar todos planteados en una misma unidad para que nuestro usuario final, que es el profesional sanitario, a partir de ahí pueda crear y pueda generar lo que tú señalas, ¿no? Es decir, que pueda ser capaz de juntar un dato de un laboratorio con un dato de un ámbito, de una prueba, de una endoscopia, para poder determinar o poder saber o generar otra serie de actuaciones, ¿no? Entonces, para mí sí me parece muy importante la visualización del dato en ese sentido. Bueno, no sé si los demás queréis añadir algo. Sí, un breve apunte. En nuestro caso es muy visual la imagen de satélite, porque al final el usuario final lo que quiere es ver antes y después qué ha pasado, ¿no? Entonces, en ese procesamiento de la información que de forma automática
le damos una serie de KPIs para que tome decisiones, va en base a esa imagen. Entonces, esa imagen, dependiendo de la resolución que tenga, vas a poder llegar a más confianza o menos, ¿no? Entonces, también quería hacer énfasis en la importancia, en la confianza del dato origen. Porque, bueno, dentro de inteligencia artificial hay un dicho que no sé si es entra mierda, sale mierda, o algo así. Pues, si el dato inicial que le metes al modelo ya es malo de por sí, pues el resultado va a ser complejo. Entonces, la importancia de ese dato inicial. Todavía no hacemos milagros, ¿no? Exacto. Me gustaría añadir una cosa. Hay es un autor de, no me acuerdo del año, pero bueno, hace bastante tiempo, que se llamaba Anscombe. Hay un artículo que habla del Anscombe Quartet, que es básicamente una visualización de una distribución estadística, que la nube de puntos es totalmente diferente, pero su media, su varianza, todas las características matemáticas de esas nubes de puntos que son diferentes, son exactamente iguales. Y lo que venía a remarcar este autor es, no vas a tener nunca un análisis completo si no combinas procesamiento con visualización. Y la visualización es tan importante como el procesamiento. De hecho, me quería puntualizarlo porque parece que se entendió como que... No, yo era porque, bueno, yo trabajo con procesamiento de datos, entonces no, para pero que quiero no... decir, es un proceso holístico, voy a robarte la palabra holística, porque yo creo que es holístico también, en el que es importante que tú veas el dato antes de procesarlo. O sea, muchas veces ese análisis exploratorio lo que te da es una idea de a qué te estás enfrentando y la calidad que tiene. Pero digo que no tiene que ser únicamente eso. Es combinado con técnicas automáticas que existen muy avanzadas ahora mismo y que, ya digo, estamos incluso investigando ahora mismo también novedosas, sobre todo pues, temas de generación, de IA generativa y demás. Y luego, cuando tú consigues un resultado mediante una técnica de inteligencia artificial, de análisis de datos o lo que sea, tienes que encontrar la visualización adecuada. Y ahí entra en juego lo que comentaba mi compañero. O sea, hay técnicas incluso de inteligencia artificial que te permiten proyectar los datos de forma que tú los puedas visualizar y los puedas entender y puedas detectar ese patrón de forma visual. Es lo que comentaba antes. Somos máquinas especializadas en detectar patrones visuales. Entonces, una buena visualización para alguien que sea experto en la temática es capaz de detectar un fallo sin que haya una alerta en el sistema. O sea, pero hay una persona que la puede ver. Entonces, bueno, yo creo que es una combinación de ambas al final. Bueno, pues para mí había quedado claro, pero pero está a mí me bien gusta. que era claro. Sí, perfecto. Bueno, yo ahora quería hablar también que decíamos antes que el éxito de este tipo de proyectos que trabajan con grandes volúmenes de datos está en parte en la calidad de esos datos, pero creo que también lo está un poco en el equipo de profesionales que trabajen con ellos. Y en este sentido, y teniendo en cuenta que vengo de la universidad, pues me gustaría que hablásemos un poco de los perfiles que consideráis imprescindibles para trabajar pues, en el desarrollo de técnicas tanto de procesamiento como visualización de datos. Y si consideráis que en la Universidad de Oviedo pues, falta algún perfil específico, que aquí yo no prometo que se vaya a crear, pero bueno, que siempre está bien saber la opinión de otros sectores. Bueno, yo voy a dejar que hablen y luego si eso complemento. Lo rematas. Perfecto. Pues si queréis comentar, en nuestro caso, tenemos acuerdos con la Ingeniería Informática de Oviedo y prácticamente somos 5 personas actualmente, 4 provienen de la Universidad de Oviedo. Y la verdad que estamos contentísimos de esa colaboración en la cual no vienen todavía formados en ese procesamiento de datos de la universidad, pero en cosa de pocos meses ya automáticamente se ponen al día. Entonces, no sé si a lo mejor algún tipo de máster o algo más. Yo ahí apuntaría que en el grado de Ciencia e Ingeniería de Datos que se imparte en Gijón, en tercero hay una asignatura de visión artificial que está muy alineada, que imparto yo, pero no lo digo por eso, pero que está muy alineada con lo que hacéis en la empresa con tratamiento de imágenes, por si quieres explorar esa otra vía. Estupendo, sí. Pero bueno, que un máster que complemente esa formación, pues evidentemente podría ser otra alternativa. Vale, si queréis añado, a ver, yo por mi trayectoria he pasado un poco por todo. He sido profesor de universidad, estuve tentado de quedarme allí, al final me fui, pasé por un centro tecnológico, de hecho estuve trabajando en este edificio, en el Centro Europeo de Soft Computing, de hecho para mí es un honor estar aquí porque bueno, me trae muy buenos recuerdos. Hice el máster aquí, de hecho, de análisis de datos y luego me fui a Gijón a hacer el doctorado. Y he pasado he sido freelance, he trabajado para consultoras, he trabajado para startups, o sea, lo he visto un poco todo y tengo una visión bastante 360. Y es verdad que los perfiles es un tema delicado, o sea, creemos que, bueno, de hecho ahora hay mucho, bueno, está de moda, o sea, la IA está de moda, ahora con GPT todo está de moda, las empresas de marketing de repente son expertas en IA, es una cosa que me alucina, o sea, nunca hice IA, pero ahora soy experto y te vendo productos de IA, a ver luego lo que pasa dentro de 2 meses con esos proyectos, pero bueno. Y
Y hacen falta un balance entre ingeniería y ciencia, ¿vale? O sea, es una visión personal. Llevo hablando de este tema, además en concreto, durante muchos años, cómo crear el equipo equilibrado de análisis de datos y de procesamiento de datos. Entonces, hay por un lado una vertiente muy de ingeniería, que es donde más carencia hay ahora mismo. O sea, de hecho, está cambiando un poco la dinámica. Cada vez se demandan menos científicos de datos y más ingenieros de datos, que yo creo que son los dos perfiles clave. El ingeniero de datos, al final, incluso se puede especializar en tres ramas, o por lo menos tres principales, que sería lo que hablaban antes de DataOps o DataSecOps, ¿vale? Que al final es gestionar infraestructura. DataOps, que es quién conoce el dato, quién aplica las políticas de gobierno del dato, quién es capaz de mover de un sitio a otro, las ETLs, Data Warehouse, todas estas cosas. Y luego están los ingenieros de MLOps, que son los que, dado un proyecto de I+D muchas veces de ciencia del dato, ¿cómo llevo esto a producción? ¿Y cómo hago que esto funcione, sea operativo, escale, se mantenga, se actualice? Entonces, todo eso parece que lo podemos resolver con un Data Scientist, cuando en realidad un Data Scientist muchas veces está buscando un reto científico. Entonces, hay excepciones, hay perfiles híbridos, hay perfiles mixtos. De hecho, nosotros tenemos muchos en casa que están un poco a caballo entre los dos y que ves que algunos tiran más de un lado o de otro, pero que hace falta esa especialidad. Y luego están los propios científicos de datos, que ahí ya abres un poco el abanico. Ahora mismo casi cualquiera se pone en LinkedIn que es Data Scientist. No lo digo con acritud, pero sí que es verdad que ha habido un boom de, sobre todo yo que hago entrevistas, te encuentras con pues, gente que ha hecho un bootcamp de lo que sea y tiene una carrera en espeleología y es científico de datos. Entonces es como, vale, pero te queda un poco de recorrido todavía. Entonces, el tema es ese, que hay un boom de perfiles de Data Science, pero ahora donde está la carencia quizás es en esa operacionalización de los modelos, en todo lo que viene antes, ¿no? Desde lo que es el análisis descriptivo, el BI clásico de toda la vida, a cuando realmente ya puedo tener la capacidad de montar un modelo predictivo, incluso escalar un paso más y hacer pues, lo que hablábamos, ¿no? Gemelos digitales, simuladores, sistemas que me optimicen, que me recomienden. O sea, no solo que me digan lo que ha pasado o qué es lo que preveo que va a pasar, sino cómo puedo actuar para que ocurra lo que yo necesito, ¿no? Entonces, ahí es donde entran los ingenieros. ¿Queréis añadir algo más? A ver si estoy... No. Ahora sí. Bueno, es que falta el LED. Yo dejarme en un tema un poquito más atrás. Es decir, antes de la disquisición de si tenemos, bueno, si el científico de datos, el ingeniero de datos o el Data X, yo diría que necesitamos prácticamente de todo. Tenemos y adolecemos de necesidades de profesionales en lo que llamamos el STEAM, es decir, todo lo que tiene que ver con ingenierías, matemáticas, es decir, y todas las carreras que envuelven todo esto. Y, de hecho, es decir, nosotros tenemos gente que a priori, es decir, no parecería que iba a encajar en un perfil y están haciendo Data Science fantásticamente, ingeniero de datos, pero creo, y Enrique lo sabe, es decir, necesitamos... ¿Cómo os pedimos que produzcáis más? Es decir, ¿cómo podemos hacer que la universidad produzca más? Prácticamente que nos aneguéis con profesionales porque realmente los necesitamos, porque la atracción de talento, y a veces no solo la atracción, sino también la fidelización de talento, que es importante. Es decir, antes de que los traigamos hay que evitar que se vayan, pero necesitamos muchos. Es decir, siempre desde el punto de vista del clúster, las empresas de tecnología dicen y decimos que tenemos, que a veces estamos yendo más despacio porque no tenemos gente para ir más rápido, ¿vale? Entonces yo ahí iría, digo, una cosa mucho más simple es, necesitamos gente que trabaje en estas carreras y después efectivamente los podemos acoplar, no, bueno, la palabra no es acoplar, es decir, pueden estar trabajando en perfiles bastante versátiles y ese es yo creo, la mayor preocupación, ¿vale? Como centro tecnológico, pero creo que también las empresas de tecnología es un tema que nos duele, es decir, es tener gente, ¿vale?, que trabaje en estos ámbitos. Yo creo que tener mucha demanda de ese perfil pues enlaza un poco con que todo el mundo de repente diga yo soy científico de datos, ¿no? Porque está muy demandado y a ver si consigo algo que igual no tengo mucha experiencia, pero lo voy adquiriendo y bueno, es verdad que para ciertos puestos se necesita un poquito más que eso. ¿Qué tenemos que hacer en la universidad para tener más perfiles de este tipo? Pues yo creo que de titulaciones a día de hoy no está mal. Sí que es verdad que el grado de Ciencia e Ingeniería de Datos que comentaba antes tiene solamente 60 plazas. Se podría ampliar, pero bueno, eso tiene unas dificultades añadidas que creo que se nos escapan un poco del panel de hoy.
Y después hay otro tema, ¿no? Que es un perfil que tiene mucha competencia, que tenemos estudiantes en primero de carrera que están haciendo prácticas en empresas y que nosotros mismos en la universidad, para hacer proyectos de investigación, no podemos contratar a nadie porque ya os los habéis llevado en las empresas que evidentemente les pagáis mejor. Entonces, bueno, compartimos un poco esa necesidad de perfiles técnicos también nosotros, incluso para profesorado, que hablabas antes que habías estado de profesor en la universidad, pues en concreto en mi área estamos un poco escasos. ¿Y tú que estás en la universidad, se desarrollan las ideas relacionadas con doctorados industriales y demás, o eso está estancado? Bueno, se pueden abordar, de hecho, bueno, quizás los doctorados industriales están un poco relacionados con el vicerrectorado de transparencia que tenemos aquí a la vicerrectora, pero sí que se pueden estudiar doctorados industriales. De hecho, hay becas para doctorados industriales y al final se necesita un acuerdo entre la empresa y que haya pues, alguien en la institución, algún grupo de investigación o alguien que codirija esas tesis, pero desde luego que es una oportunidad muy buena, yo creo que para formar a esos estudiantes, aún en etapa de doctorado, pero que tengan un perfil pues es un modelo muy interesante que hace años que llevan aplicando en Alemania y en países que van un poco por delante, y yo creo que es muy interesante. O sea, aquí existe, pero yo creo que está sí, poco pero cuesta. maduro. De hecho, por eso te preguntaba, porque es algo muy recurrente. Y de hecho, a ver, nosotros, por ejemplo, como empresa, tenemos una proporción de doctores muy elevada. Es algo muy extraño en una pyme, porque no somos más de 100 personas y la mitad trabajan en I+D y de esos quizá la mitad tengan doctorado. Entonces, es significativo. Y creo que sí se podría colaborar más entre universidad y empresa tratando de conseguir eso, ¿no? Que los doctorados estén más enfocados hacia el sector productivo. De hecho, yo creo que por parte de los estudiantes también hay interés, porque tenemos estudiantes a tiempo parcial haciendo el doctorado pues, meramente por hacer investigación, que si hicieran un doctorado en algo relacionado con su empresa, pues podrían aprovechar mejor su tiempo. Bueno, no sé si queréis añadir alguna última cosa del tema de perfiles antes de dar paso a las preguntas del público, o lo dejamos aquí. Pues yo creo que si hay alguna pregunta... No sé si hay alguna pregunta a través de las líneas, si no, entre el público, si alguien quiere preguntar algo. Sí, no sé si quieres hacerla tú, Beatriz. Sí, bueno, como queréis, puedo empezar por la primera. ¿Los espacios de datos compartidos deberían tener semánticas y ontologías comunes a nivel estatal, a nivel europeo? No sé si alguien quiere contestar. A todos ellos. Es decir, de hecho, una de las asignaturas, no lo dije antes, pero uno de los retos que tenemos es esa parte, es decir, es la estandarización en cuanto a vocabulario, semántica, y se está trabajando en ello. Es decir, hay grupos de trabajo en cada uno de esos verticales, en el agroalimentario, turismo y demás, en que se van generando esos vocabularios para poder hablar todos un idioma similar. ¿Vale? Después preguntan también para José, que dices que usar servicios de... se ha cambiado. Dices que usar servicios de datos para una startup es muy caro. ¿Crees que para proyectos de I+D debería de ser un coste elegible de las convocatorias? Buena pregunta. Digo que es muy caro en el sentido de que la nube actualmente, si os pongo un ejemplo, un proyecto que tenemos de Polonia son 14 teras, entonces tenemos que disponibilizar esos datos de forma óptima. Entonces podríamos tener un backup en un disco duro, en un data center, digamos, más local, pero necesitamos disponibilizarlo. Entonces, en ese caso, es bastante caro ese servicio. Y respecto a I+D+I, la verdad que no tengo mucha experiencia en si son elegibles ese tipo de gastos. Depende. Depende, ¿no? Depende del proyecto. Depende. Creo que hay convocatorias donde sí que se pueden meter esos gastos de servidores y demás, pues en otros no. Entonces, bueno, no sé si en el caso del data center asturiano futuro, pues podríamos meter esos costes. Y ya para terminar... ¿Sí? Dice, respecto a técnicas de privacidad y o anonimización de datos, ¿cuál ha sido la más fallada en sus proyectos y cuál la mejor? Y si hay alguna novedad que queráis destacar. No sé si alguien... Bueno, pon ahí siglas concretas de técnicas de privacidad y anonimización, que yo personalmente no conozco todas ellas. No sabría decirte. A ver, tampoco es que haya una técnica que funcione especialmente, va a depender. Lo que es la privacidad del dato es una consultoría, al final, no es aplico esta técnica y consigo una anonimización. De hecho, no existe la anonimización total, lo que minimizas es el riesgo de reidentificación y ese riesgo tiene que estar controlado de alguna manera y tiene que ser medible. O sea, ¿hasta qué punto puedo decir yo que con cifrar un dato está protegido? Pues
va a depender de cuánto tiempo se tarde, por ejemplo, en que el algoritmo de SOR sea ejecutable en una computadora cuántica razonable, ¿no? Entonces, en ese momento, por ejemplo, cualquier dato que ahora mismo estemos enviando cifrado por SA256 o por cualquier técnica de estas, si alguien ha guardado ese dato y es un dato crítico de una empresa que tiene valor dentro de 5 años, pues ya estás en riesgo, ya estás... Entonces, realmente la anonimización completa no existe. La clave está en que sea útil para la finalidad que se define, digamos, para el proyecto que es, y que pues hay una serie de principios, ¿no? Pues que sea por defecto, que no sea accesible, pues solo voy a liberar aquellos datos que son realmente necesarios, que siga siendo útil. Bueno, hay una serie de principios que habría que seguir, pero como tal, una técnica que funcione mejor u otra, yo creo que no, va a depender un poco del tipo de dato y del contexto. Pues muchas gracias. No sé si Beatriz, no se marchen porque creo que hay una pregunta más. Candelaria, ¿verdad? Sí. Bueno, yo voy a intervenir por la estigmatización de la normativa de protección de datos. Que, a ver, el reglamento de protección de datos vino para protegernos a nosotros frente al tratamiento de datos que se hace. Pero es que estamos olvidando que el objetivo del reglamento es la protección, establecer las normas de protección de los datos, pero establecer las reglas de libre circulación de esos datos en la Unión Europea. O sea, si hizo un reglamento y había una directiva, no fue porque aumentar las normas de privacidad, sino habilitar la libre circulación de esos datos en la Unión Europea. Y para ello, ¿qué dice el reglamento? Que hay que habilitar técnicas de garantía adecuadas. De hecho, el tratamiento de datos sanitarios está completamente avalado por la normativa de protección de datos. La Ley Orgánica de Protección de Datos, en su disposición adicional 17ª, establece que estas normas que nosotros tenemos en España, como la Ley General de Sanidad, la Ley de Protección de Riesgos Laborales, etcétera, 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 habilitan el tratamiento de datos de salud. ¿Pero qué hace? ¿Qué pero pone? Que se tiene que hacer con garantías adecuadas. Y no dice para nada que se tengan que anonimizar. Habla de pseudonimización, que siempre es reversible. Porque si los datos fueran anónimos, no hace falta reglamento de protección de datos. No aplica. No aplica los datos anónimos del reglamento, con lo cual siempre habla de técnicas que garanticen pues, que se conozca el mínimo privilegio que se dice. O sea, si los investigadores no tienen que conocer de quién son esos datos de salud, no hace falta que lo conozcan. Por eso hablan de pseudonimizarlos y que estén a disposición de otras personas. Pero que se puede tratar, claro, y es que tenemos que apostar por eso. Y el reglamento de protección de datos apuesta por eso, aunque parezca que no. No era una pregunta, ¿eh? Tengo una última rápida, por favor. Reafirmando, es decir, aunque se use escuetamente el reto de la barrera que nos pone protección de datos, la ley de protección de datos y las leyes de seguridad no te prohíben nada, te dicen cómo. Lo que ocurre es que el usuario final, en este caso, por ejemplo, salud, no quiere ese cómo. Es decir, hay hospitales que están tratando datos incorrectamente en proyectos de investigación propios de departamentos porque reciben financiación de la farma y lo aplican. Y no solo no incumplen, no pasan la OSI, ni pasan el comité ético y además usan el acceso como hospital a datos que no les corresponden porque no son su asistencia. Punto 1. Punto 2. Creo que sí hay tecnologías. Cifrado homomórfico, cifrado por tratado de hebras, la cuántica no va a poder con ello al principio. Por lo cual sí se puede. Y es más, puedes ponerle un token para que aquel clínico que ha anonimizado datos del paciente y que necesita respuestas sea el único que lo puede recuperar. Es decir, otra cosa es que se quiera. Con respecto a los espacios de datos, es que no sé si ya lo he dicho por la mañana varias veces, se habla de negocio, no se habla de datos. Se quiere el acceso a todo. La historia clínica sanitaria interoperable está escrita en XML desde el 2008. ¿Se ha hecho algo? No. Los 35 hospitales de Madrid ni se entienden entre ellos porque codifican y denominan distinto. Y hay un data lake que está funcionando en la Consejería de Madrid y se están aplicando técnicas de inteligencia artificial. Pero la mayoría de hospitales está poniendo problemas porque quiere el acceso completo a todos los datos. Y lo que ha dicho Chus, confianza. Tú a cualquier paciente con enfermedades raras, graves o importantes, le dices para qué vas a usar sus datos y se es consciente de que es para eso y te lo regala a todos. Eso, 1 y 1000 pacientes, y 10.000 y todos. El problema es confianza. Vuelvo a repetir lo que he dicho esta mañana. En la inauguración de la IAX Salud estaba Jimena, de CETIC, como representante, se mencionó 75 veces la palabra negocio, 5 veces la palabra paciente. Y la dirigía alguien de una empresa multinacional
que es el representante, que cuando hablamos de gestión del conocimiento y de gestión clínica y evolución del conocimiento, no sabe de qué se habla porque solo entiende servidores, licencias y ventas. Ese es nuestro problema. Palomo ya no está. Artigas se ha ido y ha dejado un pantanal con la historia, con el Dataley impresionante. Y la historia clínica interoperable ya lo era desde el 2008 y no se ha querido hacer. No es un problema de que se prohíba la colaboración. Se puede hacer. Es necesario hacerlo. De hecho, hay un profesor de privacidad y protección, Enrique Martínez, que junto con Isla de Microsoft ya ha creado cómo usar datos secundarios de forma legal, correcta, y que hay que avanzar en ese sentido. Luego, cada vez que vengo a una mesa de estas, soy crítico siempre porque es lo mismo. Es decir, ¿qué se ha hecho con los fondos que ha invertido Asturias en Next Generación, en asistencia primaria de vanguardia? ¿Dónde están los resultados? ¿Quién los conoce? Eso ya para otro día, ¿vale? No, es el tema problemático. Hay, y tenemos aquí gente de todos los sistemas que puede hacerlo. El tema es cómo, de qué manera, cómo se colabora realmente. Entonces, no pongamos, por favor, la barrera del reglamento, no queremos cumplir. Y lo mismo en el industrial se puede hacer. Todo el mundo tiene los escalas mezclados con la gestión, con lo cual cualquiera puede entrar. Nos tenemos que ir, ¿eh? Venga. Luego no cumplimos. Gracias por su aportación. Beatriz, un placer. José, Isaac, José, Chus y Yolanda por haber participado con nosotros, por haber en esta última mesa. Podéis levantaros si queréis. Ahora sí, con esta sexta última mesa hemos llegado al final de este encuentro Asturias Data Center. Yo no soy experto de datos, no me matéis, que ahora hay muchos expertos de datos, pero hay dos datos que son irrefutables. Uno, que la jornada ha sido muy interesante, yo creo, desde el principio hasta ahora. Y segundo, que para mí ha sido un placer acompañarles. Y que con este evento hemos querido poner en valor el gran potencial que tiene Asturias, nuestro territorio, nuestra región, para crear centros de datos que no solo traerán inversiones al Principado, sino que también generará empleo cualificado y fomentará el desarrollo tecnológico de la región. Y este es un objetivo, ¿verdad, Enrique, compañeros del clúster, que se va a conseguir con el respaldo del Gobierno del Principado de Asturias y con la colaboración de empresas tecnológicas líderes, muchas de ellas representadas hoy aquí. Este Asturias Data Center, que hemos celebrado aquí en Mieres, supone un paso más para conseguir que nuestra región sea un actor principal en el ecosistema digital global y en la economía del dato. Pero sigamos remando, porque la carrera aún no ha terminado, aunque parece que vamos en la buena dirección. Déjenme que recuerde a los patrocinadores. El Gobierno del Principado ha financiado esta jornada tan interesante. La ha organizado el clúster y ha sido posible también gracias a empresas como ASAC, a la Universidad de Oviedo, a i4Life, a Seguros Amado, a TSK y Equor. Y es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su asistencia, por su atención, por preguntar. También se puede ser crítico, por supuesto, hay que serlo, porque gracias a la participación de todos ustedes pues ha sido un éxito esta jornada. Nos vemos en próximos encuentros del Cluster TIC y buena tarde. Y aquí no ha habido hoy temporal, nos hemos librado. A ver ahora la vuelta para casa cada uno, ¿vale? Buenas tardes.